escogidos como tu pueblo, a quienes tú rescataste, Señor, a quienes tú compraste, Señor, a quienes adquiriste, Señor amado. Y por eso te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, mi Dios, que tú toques nuestra vida, nuestro corazón, para alabarte, para bendecirte, mi Dios, y también para el día de hoy aprender de tu palabra, Padre. Imploramos tu auxilio, tu ayuda, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. Hermano, la lección está en Mateo 24. Mateo 24, del 6 al 8. Vamos a leer 3 versículos esta vez, mis hermanos. Mateo 24, del 6 al 8. Mateo 24, del 6 al 8. Habiendo la encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, hermano, en nuestros corazones. Mis hermanos, el Señor está respondiendo a la pregunta de sus discípulos, respecto a cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Ya? Y como hemos comentado, el Señor contesta la pregunta, ¿ah? La está contestando, ¿ya? La está contestando. Y en esta respuesta el Señor plantea dos situaciones, hay dos eventos. Uno tiene que ver con el juicio sobre Israel y Jerusalén, y lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Esa ha sido podemos decir así, nuestra visión de este capítulo 24, nuestra postura. ¿Ya? Esa ha sido nuestra postura con respecto a este capítulo. Y debo decirlo así, hermanos, porque también hay otra interpretación de este capítulo 24 en que se señala que todo lo que dice el capítulo 24 de Mateo solamente tiene que ver con Israel. Todo lo que está aquí tendría que ver con Israel. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, ¿ah? Por algunas cosas que el día de hoy vamos a comentar. ¿Ya? Por algunas cosas que el día de hoy vamos a comentar. Lo que, nuevamente repitiendo el punto, nosotros entendemos que lo que está acá es lo que va a pasar en Jerusalén, lo que le va a pasar a Israel, pero también el Señor, como pasa con muchos profetas del Antiguo Testamento, habla de otra cosa, agrega otra cosa que también está dentro de la pregunta que los discípulos le han planteado. ¿Qué señales hay del fin del siglo? O de la consumación de los tiempos, de la consumación de la era, ¿ya? De la época, por llamarlo así. ¿Ah? Entonces, el Señor está contestando la pregunta y el Señor deliberadamente, como todo buen profeta, hermano, mezcla los hechos, los une y cuesta decir, esto corresponde a lo que sucedió en Jerusalén el año 70 de nuestra era, o esto corresponde a señales de finales de los tiempos, ¿ya? Que tienen que ver con la venida del Señor Jesucristo. Y lo que vemos en esta noche, ¿cierto?, es que el Señor comienza respondiendo a la pregunta, pero comienza, podemos decir así, respondiendo de manera negativa, ¿ya? Con una advertencia, ¿ya? Y aquí la palabra negativa no está en el sentido de malo, sino negativo, en el sentido de que como que se prepara su pregunta y empieza a descartar algunas cosas, ¿ya? Y no es que las descarte porque no tengan valor o sean menos importantes, sino que para que los discípulos tengan bien en cuenta cuáles son las señales de la venida del Señor y cuándo sucederán estas cosas. Entonces el Señor hace un descarte, pero este descarte que hace el Señor, por llamarlo así, igual nos da bastantes indicios.
porque el Señor dice en el versículo 4 de la lección anterior, mirad, nadie os engañe, ¿ya? Nadie os engañe, ¿ya? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces, primer punto, que nadie nos engañe. ¿Ah? ¿Nos engañe de qué? ¿Ah? No solamente en el hecho de que van a venir personas que se hagan, ¿cierto?, pasar por Cristo, o personas que dicen que vienen enviados por Cristo, no solamente con respecto a eso, sino también con respecto a este punto, lo que dice el versículo 6 del día, de la parte final del versículo 6 que hemos leído en esta noche. Pero aún no es el fin. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que el Señor dice, todas estas cosas que el Señor dice van a pasar, van a suceder, pero aún no es el fin. Entonces, estas señales que están acá, que hemos leído en esta noche, que podemos darle el nombre de señales previa a la gran señal, ya son señales previas a la señal del Señor, ¿cierto? Que hemos visto cuáles son esas señales. Tiene que ver con la predicación del Evangelio en todo el mundo, tiene que ver con la gran tribulación y tiene que ver, hermano, con la gran señal que es al Hijo del Hombre, ¿cierto? Viniendo en los cielos, ¿ah?, entre las nubes, ¿ah?, al cual todo ojo le verá. Teniendo en cuenta eso, hermano, dice lo que hemos leído el día de hoy, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad, dice, que no os turbéis. ¿Ah? Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya? Entonces, hermano, en la época del Señor, en la época del Señor, desde podemos llamar, desde la asunción de César Augusto, ¿ya?, el segundo, por llamarlo así, el segundo rey de Roma, después de Julio César, desde la época de César Augusto, hermano, no han habido guerras en el Imperio Romano. Por supuesto que han habido pequeñas escaramuzas y cosas por el estilo, hermano, seguramente piratas, ya, pero ha habido en el Imperio Romano, que es casi todo lo que nosotros, en gran parte, lo que conocemos, el sur de Europa, el norte de África, hermano, y toda la zona donde está Israel, y también España, y justamente por esa época, hermano, los romanos estaban descubriendo Inglaterra, ¿cierto?, las Islas Británicas. En todo ese momento hubo un gran momento de paz, ¿ya? La asunción de César, de Augusto, ¿cierto?, de Octavio, que era el hijo adoptivo, uno de los hijos adoptivos que tenía Julio César, la asunción de él y después cambiarse el nombre a Augusto César, fue como la última gran guerra que hubo en Roma, ¿ya? Porque ahí, como a César, si usted se acuerda de las clases de historia del colegio, a Julio César lo mataron, ¿ah? Lo mataron ahí en el Senado romano, lo mataron, porque el miedo que tenían los políticos romanos era que Julio César tenía mucho poder y lo que estaban viendo ellos es que su forma de gobierno, que ellos llamaron república, iba a morir y esto se iba a transformar en una monarquía y la ciudad de Roma se iba a transformar en un imperio. Y el problema que ellos tenían, que el poder que los senadores romanos tenían, ¿en qué iba a quedar? Bueno, en ese momento, cuando muere César, ¿cierto?, hay un vacío de poder y se produce una guerra entre los generales. Estaban ahí, ¿cierto? Básicamente eran tres personas, hermano, que era Pompeyo, Marco Antonio y Octavio. Estoy haciendo memoria de todas las clases de historia. Ya, ahí hubo una guerra, hermano, y un gran conflicto. Y luego, hermano, de que gana Octavio y se transforma en Augusto César, él, desde su época hacia adelante, hermano, hubo un gran periodo de paz. Pocas cosas, pocas guerras, y más que nada el control de la frontera en el Imperio Romano, pero hubo, en el momento que el Señor llega a la tierra, hubo un gran periodo de paz. No, no, y es una cosa extraña. Nosotros el día de hoy también vivimos, comparado con épocas anteriores, vivimos un gran momento de paz. Efectivamente, el día de hoy hay mucha guerra.
pero comparado con otros momentos de la historia de la humanidad, este es un periodo tranquilo. Algo parecido también pasó en la época del Señor. Era un periodo tranquilo comparado con muy pocas épocas anteriores atrás, ¿ya? Entonces, pero cuando el Señor dice estas cosas, que van a haber guerra y rumores de guerra, sin duda que a los discípulos les llamó la atención esto entonces, porque en esa época no había grandes movimientos militares. Y cuando llega, hermano, lo que comentábamos el jueves pasado, cuando comienza la invasión a Israel por parte del Imperio Romano, o cuando, mejor dicho, el Imperio Romano va a colocar orden, luego que los judíos se han levantado contra el imperio, en el año 66, 67 de nuestra era, ¿se acuerda que usted comentábamos que en esa primera llegada de los romanos para socavar la rebelión, ¿cierto?, de los judíos, llega un hombre llamado Tito Vespasiano. Ese hombre, cuando muere el emperador que estaba en Roma, que era Nerón, nuevamente se hizo un vacío de poder. ¿Ya? Hubo un vacío de poder y en un año, como comentábamos en la clase, de hecho, en menos de un año hubieron 4 emperadores. ¿Ya? Y nuevamente todo el imperio de Roma, todo el imperio romano se vio convulso en una guerra, se vio metido en una guerra, ¿ya? Para determinar quién iba a ser el nuevo emperador. Y acuérdense que ahí estuvo, todavía me acuerdo los nombres, ya estuvo metido el general Galba, luego estuvo Otón, Vitelio, y el último hermano que llegó a presentar sus credenciales y también entró en batalla fue este general llamado Tito, ¿ya? ¿Cierto? Tito Vespasiano. Y el hermano, y en ese o sea, en el periodo, hermano, de la invasión a Israel y la destrucción del templo, suceden muchas guerras y batallas cruentas que hubieron para tomar el dominio del Imperio Romano. ¿Ya? Y en esa salió victorioso el general que estaba invadiendo Israel, ¿ya? Que estaba socavando la rebelión que se había producido en Israel. Y acuérdense que ahí él dejó a su hijo, que también se llamaba Tito. Bueno, y en ese momento hubieron grandes revueltas, rebeliones, vacío de poder, hermano. También todo lo que ustedes ya saben, ¿cierto?, sobre las persecuciones de los cristianos en la época de Nerón, todas esas cosas pasaron en ese momento antes de la caída de Jerusalén. También, ya pasado el tiempo, porque luego el Señor dice que habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Pasadito, hermano, por ahí por el año 80, del primer siglo, ¿cierto?, entró en erupción el volcán Vesubio, que todos nosotros seguramente hemos escuchado de las ruinas de Pompeya, una ciudad romana, ¿cierto?, que fue inundada por la lava y muchas personas no alcanzaron a arrancar y hay, hasta el día de hoy hay encontrado restos de personas que están convertidas, podemos decir así, en estatuas. ¿Ah? Hay esclavos encadenados que no alcanzaron a arrancar, ¿ya? Hay personas que están haciendo distintas labores y quedaron ahí como petrificados y hasta el día de hoy están ahí. Entonces, en el momento de la caída de Jerusalén, los momentos anteriores y posteriores pasaron varias cosas. Hubieron varias revueltas, varias guerras, hubo hambre, hubieron terremotos, y todas estas cosas, hermanos, señalaron de alguna manera o fueron en cumplimiento de lo que el Señor había dicho, de que con la caída de Jerusalén estas cosas iban a pasar, y así fue. Pero también nosotros sabemos que acá el Señor no solamente está hablando de lo que va a pasar con Jerusalén, ¿ya?, de lo que va a pasar con Israel, y cómo se va a cumplir esta palabra de que la casa de Israel, que el templo de Jerusalén iba a quedar desierto. No solamente el Señor está hablando de eso, sino que el Señor también está hablando del tiempo final, ¿ah?, de las cosas que van a suceder antes que Él venga. Y efectivamente, a pesar de que en el día de hoy, y desde que el mundo es mundo,
siempre este mundo ha estado lleno de guerra, rumores de guerra, ¿ya? Y es por eso que esto es una constante, ¿ya? Que hay guerra, rumores de guerra, ¿ya? Eh, y también podemos entender lo que dice el versículo 7, es lo siguiente: ¿por qué nosotros decimos que esto involucra a Israel y a la iglesia? ¿Ya? Volvamos a repetir, hay hermanos que interpretan el capítulo 24 solamente para el pueblo de Israel, ¿ya? Lo que yo veo en el capítulo 24, que de aquí, habla para Israel y para la iglesia. ¿Ya? No todo lo que está aquí en el capítulo 24 tiene que ver con Israel o con Jerusalén, también tiene que ver con cosas que van a pasar en nuestro tiempo, en nuestra época. Por lo siguiente, donde dice el Señor en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿ya? Es decir, aquí, hermano, lo que el Señor está anunciando que va a suceder, que va a haber un alzamiento bélico, ¿ya? A nivel mundial, a nivel general, ¿ya? Va a haber una confrontación, y seguramente muchas personas en la época de la Segunda Guerra Mundial dijeron, bueno, la venida del Señor está cerca, ¿ya? Porque efectivamente, hermano, ahí la guerra fue mundial, fue en muchas partes de este mundo que sucedió, que hubo guerra. Ahora, aquí también, ¿cierto? Lo que el Señor está profetizando es que va a llegar un momento en que esto va a ser aún peor. Acuérdense que cuando comenzamos este estudio decíamos, ¿qué hacemos con esta señal de las guerras y rumores de guerra? De los terremotos, las pestes, las hambres. ¿Qué hacemos con esto? Podemos decir, podemos decir que muchas de estas cosas se han cumplido, pero ¿hay un cumplimiento total de esto? Lo más probable es que no, ¿ya? Porque lo que viene es peor, ¿ya? Entonces, así, hermano, han habido, por ejemplo, hay un historiador que hizo el cálculo, hermano, de la época de la Edad Media, solamente en Europa, de la Edad Media hasta la Edad Moderna, por ahí pensemos Edad Media, año 500 y tanto, y Edad Moderna, hermano, por ahí por el 1700 y tanto, el hombre calculó como 300 guerras en ese pedacito de tierra que es Europa, hermano, porque Europa, usted puede tomar Europa y Europa cae entera dentro de Estados Unidos, sin problema. Es chiquitita, hermano, pero en ese pedazo de tierra, un pedazo a lo mejor tan pequeño comparado con, o sea, por ejemplo, usted pone Chile lo coloca en Portugal y Chile casi llega a Rusia, hermano, de lo largo que es. En ese pedazo de tierra, hermano, 300 guerras. Entonces, siempre han habido guerras, siempre han habido rumores de guerra. Por ejemplo, ahora tenemos rumores de guerra porque a pesar de que, ¿cierto?, el problema que hay en Irán con Estados Unidos, no podemos decir, o sea, no ha habido una guerra frontal, ¿ya? Han habido bombardeos, escaramuzas, podemos decir, ¿ya? Efectivamente, Irán ha sufrido bastante bajo el bombardeo de Estados Unidos y también de Israel, pero todavía no hay una guerra, y lo que sí hay rumores de guerra. ¿Esto cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto se va a alargar? Estados Unidos va a colocar un pie, soldados americanos van a colocar un pie ahí en Irán. Todo ese tipo de cosas, hermano, que nosotros ahora estamos pendientes de lo que pasa ahí, ¿cierto? En Irán, con Irán y Estados Unidos, y también lo que está pasando en Ucrania con Rusia, pero lo que nos está mostrando el Señor, hermano, que esto va a ser aún más, ¿ya? Van a haber más guerras, ¿no? Van a haber, y se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y también, por supuesto, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, lo que se viene, hermano, en adelante, estos momentos previos al cumplimiento de las grandes señales de la venida del Señor Jesucristo, van a ser terribles, van a ser complejos y van a ser difíciles, ¿ya? Van a ser momentos de pavor, hermano, de tener que afirmarse bien en la fe, porque van a ser situaciones que, si piense usted, si con esta guerra o estas escaramuzas que han habido, bombardeos entre Estados Unidos y Irán, subió el precio del petróleo y eso produjo la subida de precios en muchas cosas.
¿Cuánto más será cuando haya guerra entre nación contra nación y reino contra reino? ¿Ya? Es algo tremendo. Las cosas que van a acontecer. Y también, pues, hermano, nosotros sabemos por experiencia lo que es un terremoto. ¿Ya? Eh, y seguramente, hermano, nosotros en esto, lamentablemente, podemos dar cancha, tiro y lado en cuanto a lo que es terremoto. Yo creo que ni Israel ha sabido la clase de terremoto, o sea, lo que efectivamente es un terremoto. ¿Ya? De hecho, nosotros somos el único país que hace esa diferencia entre temblor y terremoto. En todas las partes del mundo, temblor y terremoto es lo mismo. Pero en Chile, cuando decimos, no, cuando la cosa es pequeña, un temblor. Cuando ya estamos pasando sobre 7, 7,5, ahí es terremoto. Pero eso ya es lo que hacemos nosotros porque estamos acostumbrados a soportar grandes movimientos de tierra. Pero esto que anuncia el Señor va a ser en diferentes lugares. Y la idea que da el Señor no solamente en diferentes lugares, sino que va a ser de manera simultánea. ¿Ya? Entonces, son cosas tremendas que el Señor está anunciando. Pero a todo esto, lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta y no tenemos que engañarnos es que, como dice el Señor, pero aún, en el versículo 6, pero aún no es el fin. No es el fin. ¿Ya? O, como dice el versículo 8, todo esto es principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. No es el fin, es solamente principio de dolores. ¿Ya? Es decir, son esos momentos previos, ¿ya? Podemos decir así, momentos previos al parto. De hecho, la idea que está ahí en ese principio de dolores tiene que ver con esta idea de parto. ¿Ya? Son esos momentos previos al parto, ¿cierto? Cuando están esas contracciones y esos dolores, ¿qué es lo que significa esto? Todavía no viene el desenlace final, pero por ahí comienza. Entonces, estas señales que están acá son momentos previos a las grandes señales que el Señor nos ha dado. Entonces, y en este punto, hermano, nosotros no nos debemos engañar. ¿Ya? Hay muchas personas que hacen cálculos, que hubo tal guerra, que hubo tal terremoto, que la famosa luna de sangre, que hay una nueva enfermedad. Por ejemplo, ahora de nuevo en África hay un brote de ébola, la otra vez estábamos viendo la noticia de eso, y distintas situaciones, y la gente empieza a calcular, a desesperarse, pero nosotros tenemos que tener ese cuidado. Todavía no es el fin. Esto es principio de dolores. Y ante este esquema, o podemos decir mejor, ante esta panorámica de guerra, rumores de guerra, eh, que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares, y que esto es principio de dolores. O sea, el Señor está diciendo lo que viene es peor, esto es principio de dolores, es principio de dolores. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta acá es lo que dice el Señor en el versículo 6. Mirad que no os turbéis. Y eso, hermano, nosotros es algo que tenemos y eso tal vez va a ser el núcleo de la enseñanza del día de hoy, que a pesar de las circunstancias de este mundo, hermano, no nos turbemos. ¿Ah? Esa palabra turbar que dice el Señor ahí, no os turbéis, nosotros la podemos también sacar como sinónimo, la idea que está ahí es no nos alarmemos, ¿ya? También la podemos traducir como no nos asustemos, ¿ya? No, como hermano, la idea es, eh, hermano, no nos desenfoquemos, ¿ya? Esa es como la idea, pero el desenfocarse de manera como casi en pánico. Y ese es el consejo que nos da el Señor. Hay guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nación contra nación, peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, pero no se turben, no se alarmen. Utilizando un chilenismo, no se urjan, ¿ya? No desesperen, no giman, ¿ya?
no lloren por esto, porque estos son principios de dolores, y eso, hermano, esta, esta, este mandato que el Señor nos da ante estas situaciones, eh, podemos decir así, requiere por un lado, hermano, un nivel de fe, un nivel de comprensión, un nivel de entendimiento. El Señor dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Ah? Esa es lo que, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, hermano. Es necesario que todo esto acontezca. ¿Ya? Y esta palabra, muchas veces en el Evangelio, es necesario, el Señor siempre, generalmente, lo asocia con algo que uno podría interpretar como negativo. Por ejemplo, el Señor le dice a los discípulos, es necesario, ¿cierto?, que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, sea rechazado por los principales, por los sacerdotes, por los ancianos, ¿ah? Y luego sea crucificado y al tercer día resucitará. El Señor dice siempre, a veces, muchas veces el Evangelio hace esto, es necesario que pase esto malo, pero luego pasará esto otro. Aquí también aplica como la misma lógica, es necesario que todas estas cosas sucedan para que luego yo venga. ¿Ya? Y para eso nosotros, hermanos, para no turbarnos, tenemos que tener en cuenta esto, primeramente para no desesperarnos. Que el Señor, a pesar que nuestra mirada nos diga, están pasando cosas malas, bueno, ¿quién está a cargo del negocio? ¿Quién está a cargo de este mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ya? No caigamos en el error de pensar que Satanás gobierna. No, hermano, Satanás no gobierna. Satanás tiene, ya podemos decir, un grado de autoridad, pero esa autoridad que tiene Satanás está permitida por el Señor. El Señor lo derrotó en la cruz, ¿ya? Y tal vez nosotros no somos conscientes del grado de atadura o de atado, ¿cierto?, de encadenado que está Satanás. Tal vez no somos conscientes de eso. Pero si solamente miramos la palabra de Dios, todas las cosas, todos los endemoniados, todas las personas poseídas que aparecen acá, no es algo que vemos el día de hoy. Y eso es producto, hermano, porque el Satanás está encadenado. Tiene poder, tiene atribuciones, pero esas están limitadas. ¿Ya? Y lo mismo podemos decir a medida que la iglesia ha ido avanzando, ha ido creciendo, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país. ¿Ah? Antes esto era muy típico, ¿no? Posesiones demoníacas y cosas semejantes, mal de ojo y tantas cosas que sucedían antes, hermano, y eso ahora no pasa, porque también la iglesia se ha extendido, ¿ya? Y también, a propósito de eso, Satanás, el diablo, cambia su estrategia. Ya no se anda exhibiendo, no hace manifestaciones de su poder, sino que trata de confundir a las personas, no mostrándose mucho. Entonces, no nos confundamos nosotros pensando que cuando lleguen estas cosas, terremotos, guerras, rumores de guerra, hermano, como que Dios no está en control de las cosas. Es necesario que todas estas cosas acontezcan, así como fue necesario que Él fuera crucificado, así como fue necesario que, hermano amado, Él fuera despreciado. Todas esas cosas fueron necesarias para nuestra salvación. Y eso a nosotros, hermano, por eso es importante acá tener un grado de madurez y de conocimiento de la palabra de Dios y de confianza, de una confianza, hermano, podemos decir, una confianza, ¿cómo llamarlo, hermano? Disculpa, a lo mejor esto suena un poco fuerte, pero una confianza caliente, ¿ya? No fría y no tibia en este caso, ¿ya? Sino caliente, hermano, en la persona del Señor, una confianza que se siente, no desesperarse, no decir, bueno, ¿qué está pasando? El diablo está tomando dominio, y aquí y allá hay estas cosas, no, hermano, no es así. El Señor ha, es el Señor de la historia, Él ha decretado los tiempos, la sazón de los tiempos está en su mano, y las cosas van a acontecer como Él ha dicho que como Él ha dicho que van a acontecer, no de otra manera. Ahora veamos sobre este mismo punto, hermano, hablando de fe, hablando de que no turbarse, no confundirse, no alarmarse, no angustiarse, ¿ya? Requiere fe, requiere fe.
Y para ello, hermano, podemos echar mano a la historia de Abraham. Abraham, mis hermanos, después de todas las aventuras y todas las peripecias que pasó, y de toda la angustia que él tuvo, cuando le dice al Señor, bueno, tú me dijiste que yo iba a tener un hijo y lo que pasa que de mí iba a salir una gran nación, y qué es lo que está pasando, que el que me va a heredar va a ser este esclavo mío que tengo acá, que es Damaseno, y él va a ser mi heredero. Y el Señor le dice que no, que va a venir un hijo, y se lo promete. Y el hijo nace, hermano, también de una manera milagrosa. También con una visita, hermano, de la presencia del Señor, cuando lo va a ver, hermano, y habla con él, habla con Sara, todas esas cosas, hermano. Fue algo maravilloso, seguramente que el corazón de Abraham se llenó de gozo y de alegría, hermano, al ver a su hijo, el hijo de la promesa, porque él ya tenía otros hijos, pero el hijo que Dios le había prometido había llegado. Y en un momento, hermano, a cuento de nada, Dios le habla y le dice, Abraham, y él que dice, heme aquí. ¿Y qué le dice el Señor? Toma a tu hijo, a tu único hijo, a tu amado hijo, y llévalo a las tierras de Moriah, y allí me lo vas a sacrificar. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? No se turbó, no se turbó, no se alarmó, tuvo fe. ¿Ah? Preparó, preparó a los animales, preparó a los siervos, preparó todas las cosas necesarias, hermano, y fue al lugar donde Dios le había dicho. Y si nosotros vemos todas estas cosas, nosotros podemos decir, Abraham tuvo fe, hermano, y así lo interpreta la palabra de Dios, porque si nos vamos aquí a Hebreos 11, en el famoso capítulo denominado, ¿cierto?, los héroes de la fe, en el versículo 17, hermano, y estamos echando memoria a la historia de Abraham para que nosotros también, cuando sucedan estas cosas o nos sucedan cosas, hermanos, que a veces no entendemos, no nos escandalicemos, sino que tengamos fe. Dice el versículo Hebreos 11, 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es lo que pensaba Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, Abraham, hermano, lo que interpreta la palabra, la misma palabra de Dios que interpreta lo que hizo Abraham, ¿cierto? Esta historia de Abraham está en Génesis 17, no me acuerdo, 16. Quedamos, hermano, para aquí hablando. Génesis. Acá, Génesis 22. ¿Ya? Lo que pasa acá en Génesis 22, mis hermanos, esta historia de Abraham, en ninguna parte nos dicen que Abraham tuvo fe. No lo dice. Solamente vemos que Abraham obedeció a lo que Dios le dijo. Pero el fundamento de la obediencia de Abraham fue esta. Dios me ha dicho, me ha prometido que en Isaac me será llamada descendencia. En Isaac me será llamada descendencia. ¿Qué es lo que creyó Abraham? Bueno, si Dios me pide que sacrifique a mi hijo, Dios de la muerte me lo va a entregar. Y si usted hace memoria, no existe testimonio hasta Génesis 22 de algo llamado resurrección. Podemos decir que Abraham vio, es tan poderosa la fe, hermano, que Abraham vio algo de lo cual no existía, de lo cual no había testimonio. Para nosotros la palabra resurrección tiene sentido. Sabemos lo que significa, pero para Abraham, hermano, de hecho, él tampoco lo menciona, pero la fe que tenía Abraham es, esto es necesario que se cumpla, porque Dios me lo ha ordenado, pero si él me ha dicho que mi hijo me será llamada descendencia en Isaac, no en Ismael, en Isaac me será llamada descendencia, bueno, entonces Dios me lo tendrá que entregar de entre los muertos. Ahí vemos y hacemos memoria de Abraham, hermano, porque vemos que él no se turbó, no se alarmó, no se enojó, no se angustió, no se alarmó, sino que confió que era necesario
que esto pasara, era necesario que esto pasara para que eh, era necesario que esto pasara, podemos decir, ¿cierto? Para que Dios fuera glorificado. ¿Ya? Aprendamos de esto de Abraham, que en un momento difícil, en una prueba, como dice el libro de los Hebreos, él confió en el Señor y tuvo fe. Para no turbarse, hermano, para no confundirse, para no alarmarse, hay que tener fe. Ahora, ¿por qué era necesario lo que Dios le pidió a Abraham? Eso puede ser motivo de otro estudio bíblico, hermano, que el día de hoy no vamos a ver. También sobre esto, hermano, ya que estamos acá en Génesis, podemos ir acá a la historia de José. Todos nosotros sabemos, hermano, conocemos la historia de José y podemos ver acá en Génesis 50, que es el último capítulo del libro de Génesis. Todos nosotros sabemos las aventuras que pasó José, cómo fue vendido por sus hermanos, cómo estuvo como esclavo en Egipto, cómo estuvo en la cárcel y no poco tiempo. Luego, hermanos, los apuros que pasó en la casa de Potifar, y todas las cosas, hermanos, que a él le sucedieron hasta que Dios lo sacó de ahí y lo colocó, como el mismo José dice, a ser, él dice, cuando le dice a su hermano, llamen a mi padre, le dice, díganle que soy señor sobre todo Egipto. Esas son las palabras de José. Y era verdad, pues, hermano. En Génesis 50, cuando su hermano, su Jacob, ha muerto y solamente quedan los hijos de Jacob, dice ahí podemos leer Génesis de 50, verso 18, ¿ah? Vemos que sobre todas estas cosas, hermano, vemos la fe de José. Vemos la fe de José, y no solamente la fe, sino que, hermanos, vemos la madurez de José. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y todos conocemos el versículo 20, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que pasó con los hermanos de José? Dijeron, nuestro padre ha muerto, ahora José se va a cobrar venganza. Van delante de él, que es el Señor de todo Egipto, se arrodillan y dice, aquí somos tus siervos. ¿Ah? Y él le dice, pero ¿por qué me están diciendo esto? Lo que ustedes pensaron mal. ¿Ah? Y hay algunas versiones que dice, de verdad ustedes pensaron hacerme mal. Pusieron todo el empeño en que me fuera mal, pero Dios, y me encanta como lo dice en nuestra versión, Dios lo encaminó a bien. Ustedes iban hacia una dirección, pero Dios de allá torció la dirección de ustedes y lo encaminó a bien. Y aquí también tenemos esta fe de José, un hombre, hermano, que tuvo revelaciones de Dios, que Dios le mostró cosas, pero parece que todas las cosas que Dios le mostró se fumaron en el momento en que él es metido en una cisterna, vendido como esclavo, ¿cierto? Luego, hermano, calumniado por la mujer de Potifar, luego estando en una cárcel bastante tiempo. ¿Ah? Entonces, todas las cosas que Dios le había mostrado, y estando lejos de su padre, lejos de su familia, él pudo en algún momento haberse turbado, haberse confundido, haberse desesperado, pero hermano, él tuvo fe y confió y vio la respuesta del Señor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano, a no confundirnos, a no temer, aunque nos sucedan cosas malas. Ahora, en estos dos ejemplos que vemos, estos son grandes hombres de la fe, pues, hermano, Abraham y José. Pero este no turbarse, este no confundirse, no siempre se presenta, ya podemos decir así, de manera tan tranquila o de manera tan sosegada o de manera tan sometida, ¿cierto? Como el caso de Abraham y José. ¿Ya? No siempre sucede esto, y como la palabra de Dios lo plantea, ¿cierto? También puede pasar lo siguiente. ¿Ah? Me gustaría que viéramos aquí en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes,
¿cierto? La historia del rey Ezequías. Tu, tu, tu. Ahí en Segunda de Reyes 19. Todos nosotros sabemos, hermano, bueno, este rey Ezequías es bastante famoso por todos nosotros porque este fue el rey que le pidió a Dios que le aumentara los años de vida. ¿Ah? El hombre iba a morir, ¿cierto? Él se inclinó su cuerpo, ¿cierto?, hacia la pared porque estaba postrado, hermano, clamó a Dios y el profeta que se estaba yendo, el profeta Isaías, como por decir así, en la puerta de la casa, escuchó la voz de Dios y se devolvió y le dijo, Dios ha escuchado tu oración y en 15 años será aumentado tu vida, ¿no? Es famoso este rey. A este rey, hermano, el rey de Asiria, lo fue a invadir. ¿No? Usted puede leer, es interesante la historia de Ezequiel, hermano, ahí comienza en el capítulo 18, Segunda Reyes, y el rey tenía una especie de general o emisario que la palabra de Dios ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Lo denomina el Rapsaces, quien, hermano, se pone a insultar al pueblo de Dios, pero también insulta a Dios. ¿Ah? Y que la invasión viene pronto. Entre varias cosas que le dice, bueno, oye, dónde estaba Jehová que no salvó al reino del norte? ¿Dónde estaba el Señor que no salvó a Israel? ¿Dónde estaban los dioses de las otras naciones que no los ayudaron? Y tú piensas que a ti tu Dios te va a ayudar, que Jehová te va a ayudar. Esas cosas dijo este varón, este emisario, este embajador llamado Rapsaces. Y Ezequías tuvo fe. Pero veamos aquí en el capítulo 19, Segunda Reyes 19, cómo se manifestó la fe de Elías. Y hago este punto, hermanos, para decir que no todas las personas son iguales. ¿Ya? Y es importante este testimonio de Ezequías. Cuando el rey Ezequías lo oyó todas las barbaridades que dijo Rapsaces, rasgó su vestido, se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, 2 puntos. Así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rapsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Ese fue el recado que mandó el rey Ezequías a Isaías. Ese fue lo que le mandó a decir. Este día de angustia es un día terrible. Dice, quizá tu Dios, le dice al profeta, quizás tu Dios escuchó lo que este hombre dijo, esta blasfemia que este hombre dijo, y le dice, ora a tu Dios, ¿ya? Para que, ¿cierto? Eleva oración para que el remanente que aún queda sea salvado, ¿ya? Ezequías tuvo fe. Pero si usted se da cuenta, en el caso de la fe de Ezequías, mis hermanos, es una fe que sufre. Es una fe, hermano, no se turba. Podemos decir, oye, ¿está turbado o no está turbado? En el caso de él, hermano, no es una fe que se turbe. O sea, es una fe que expresa lo que está viviendo. ¿Ya? Por eso le decía yo, no siempre la fe se trata, ¿cierto? Nunca, no siempre la fe es tan reposada como la de Abraham, tan sumisa, tan obediente, hermano, tan perfecta, a lo mejor como en el caso de José. Muchas veces la fe tiene esto, hermano, de que el hombre rasga su vestido, siente la presión de lo que va a pasar. Vamos a ser invadidos, nos van a derrotar, pero ¿cuál era la fe que tenía este hombre? Dios ha escuchado lo que ha dicho este varón, y Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado, y el remanente que Dios tiene acá, Dios lo va a salvar. Entonces, la fe
de Ezequías es una fe, en este caso, que se dirige a Dios por medio de su profeta, que en este caso era el profeta Isaías. ¿Ya? Entonces, no nos turbemos, no tengamos miedo, es lo que nos dice el Señor cuando escuchemos de guerra, rumores de guerra, de calamidades, mis hermanos, y también a nosotros, que en nuestra vida personal nos pueden suceder cosas a lo mejor no muy positivas. No pensemos que estamos que hermano, ¿cierto? Que estamos, que el mundo se nos viene abajo, o que estamos a lo mejor bajo el gobierno de Satanás. Si hemos creído en el Señor, hermano, el diablo no nos puede tocar ni un cabello de nuestra cabeza. Si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Pero eso no quita, mis hermanos, que ante las malas noticias, que ante las malas cosas, no reaccionemos como reaccionó Ezequiel. ¿Ah? Ezequiel, ¿qué es lo que hizo? Llamó a su pastor. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a también a confiar en aquello que Dios ha puesto por cabeza. ¿Ah? Y oremos por nuestros pastores para que Dios les dé gracia, les dé comunión, lo revista, ¿cierto?, de su poder, para que siempre en ellos haya palabra, para cuando lleguen estos momentos no nos turbemos, no nos confundamos, no entre el miedo, no entre el pánico en nuestra vida, sino que, y aquí hay que aplaudir a Ezequías porque él fue donde tenía que ir, fue donde el profeta. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a suceder? Quizás tu Dios escuchó, y le dice, quizás tu Dios escuchó, y ese quizás, ¿cierto? Es un quizás, entre comillas, quizás tu Dios escuchó lo que dijo este hombre. Ora por este remanente y para que lo que esta persona ha dicho no suceda. Y Dios escuchó, ¿cierto? Lo que este hombre pidió, y si usted, ¿cierto?, quiere disfrutar de la palabra de Dios, yo le invito a que lea este capítulo 19 y vea cómo termina esta historia de este varón. Para terminar, no nos turbemos, a pesar de las guerras, los rumores de guerra, porque todo esto es necesario. Veamos acá, hermano, en Juan 14. No nos turbemos. Está ahí en Juan 14, ¿cierto? Pero leamos de Juan 13, la parte final. Usted la puede ver. Que Jesús anuncia la negación de Pedro, ahí en Juan 3:76. Dice, le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Hermano, en este caso de Pedro, el Señor anuncia la negación de Pedro. Juan no nos cuenta esta parte, pero por los otros evangelios, cuando el Señor dice esto, se produce una discusión entre los discípulos, diciéndole, no, nosotros no te vamos a negar. Todos empezaron a decir, nosotros no te vamos a negar. ¿Y qué es lo que decía Pedro? Estos te podrán negar, pero yo jamás te negaré. Se produjo una pequeña controversia ahí. Pero Juan pone el énfasis en este punto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Entonces, esta situación, este error, hermano, podemos decir esta desviación que cometió Pedro, también era necesario que esto sucediera. Por lo mismo, no se turbe, le dice el Señor, vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Eso es lo que Jesús dice, le dice a sus discípulos. Entonces, hermanos, ¿por qué tomo este punto? Porque el turbarse el corazón también puede pasar por esto. Pueden haber debilidades, puede haber retroceso muchas veces, hermano. Pueden haber cosas en las cuales nosotros hemos sido negligentes. Pero si Dios nos ha llamado, va a pasar esto. En un momento, mis hermanos, va a pasar esto.
que la turbación, la confusión, la inmadurez que está en nosotros, que fue el caso de los discípulos, en un momento eso tiene que terminar. ¿Y qué es lo que va a venir? Va a venir la fe. Creer en Dios, creer también en mí. Eso es lo que dice Jesucristo. Entonces, no, no estemos, no seamos, como dice el apóstol Pablo, llevados por todo viento de doctrina. Oye, que están levantando un templo los judíos, oye, que están buscando una vaquilla roja para hacer, ¿cierto?, para convertirla en ceniza y rociar a los sacerdotes. Oye, que los chinos están haciendo esto, que Gog y Magog está haciendo esto otro, que aquí, que allá. No se turbe vuestro corazón, hermano. Todo esto es necesario que acontezca antes que venga el Señor. Pero también podemos trasladar eso a nuestra vida personal. Oye, que está este diagnóstico médico, oye, que tu hijo está haciendo esto otro, oye, que tu casa a lo mejor está peligrando, oye, que tu trabajo aquí, que allá. No se turbe vuestro corazón. Creamos en Dios, creamos en Jesús, hermano, porque si no, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que también aquí, en este grupo de la discusión, estaba Judas. Y vemos lamentablemente el final de él. ¿Ya? Que ese no sea nuestro final, sino que nuestro final sea, nuestro objetivo sea, nuestro final sea, hemos creído en el Señor y aunque venga viento y marea, ¿cierto? Y los montes, ¿cierto?, sean echados al fondo del mar, nosotros no temeremos. En el Señor hemos confiado y en el Señor vamos a confiar y el Señor va a responder. Por eso, hermano, no nos turbemos, no nos entre miedo, no nos entre pánico, no empecemos entre nosotros a decir, no, que subió la luz, que subió el agua, que subió la benzina y cuánta cosa, pues, hermano. ¿Ya? Si subió, va a subir, pues, hermano. ¿Ah? Y lo más probable, déjeme decir una cosa, lo más probable es que vuelva a subir a lo mejor. Pero no nos turbemos, confiemos en el Señor. Oye, que hace frío, hermano. Sí, pues si va a hacer frío, si estamos entrando en invierno. Si la cosa es así aquí, ¿ya? Y después va a ser calor y la cosa es así en esta parte donde vivimos nosotros. Pero no nos entre miedo. ¿Ah? No, el cambio climático, que Chile, el mar va a crecer y Chile va a desaparecer. Puede que eso suceda, hermano. ¿Por qué no? ¿Ya? Pero no nos confundamos, no nos alarmemos, no nos asustemos, no entremos en pánico, confiemos en el Señor y el Señor va a hacer. Entreguémosle nuestra vida a Cristo todos los días, hermano, y Él nos va a devolver algo mucho mejor. Que en esta noche el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Entrego el servicio, ¿cierto?, a nuestro pastor para que él quede con la congregación. Buenas noches, estimadas hermanas y hermanos. Bueno, interesante el estudio bíblico porque siempre uno tiene ciertos temores de cosas que van a suceder. Pero bueno, tenemos que confiar en el Señor y estar tranquilos porque todavía no es el tiempo. ¿Ah? Así que ahí trabajemos en la obra del Señor. Pero antes que nada, yo quiero dar la oportunidad a nuestra pastora Magdalena. Ella tiene un aviso que dar. Gracias, mi pastor. Buenas noches, amada iglesia. Solamente reiterar a nuestras hermanas que están conectadas, el servicio que tenemos de oración el día sábado. Ya tenemos oración en los hogares. Esto es a nivel del cuerpo de Dorcas. Estamos terminando ya esta semana del mes de mayo. Así que terminamos justamente con una cadena de oración. Así que les ruego y les pido a mis hermanas que estén atentas ya. Bueno, ayer también les di el aviso, pero vuelvo a reiterar para que podamos hacer esta cadena de oración desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Y obviamente cada hermana toma su horario de oración. Así que para que estén atentas, hermanas amadas, y esperando que se integren más hermanas.
ya, porque justamente conforme a la palabra de Dios de este estudio, obviamente lo que tenemos que hacer es orar. Así que Dios nos bendiga y que estemos en un solo espíritu y en esa unidad y comunión, todas juntas orando al Señor. Ya, mi pastor, muchas gracias por la oportunidad. Para que realmente hay confusiones. El aseo, ¿a qué clase le toca este fin de semana? Magdalena, el aseo, ¿a quién le toca? Según el calendario, mi pastor, a la clase de María Victoria. Ya. Bien, mis hermanos, estamos terminando este estudio bíblico. Es interesante la lectura de este libro, el capítulo que estamos leyendo de Mateo, porque ahí no es Pablo, no es nadie el que habla, sino es el nuestro Señor Jesucristo. O sea, la palabra de Cristo tiene más autoridad que los apóstoles. Entonces, tenemos que confiar en que la enseñanza que Dios nos da, aunque está entretejida entre cosas que pasaron, cosas que van a pasar y cosas que pasan todos los días. Que es cosa de ver la historia humana, hermano, en todas las épocas de la existencia del hombre hasta el día de hoy, han existido momentos terribles de guerra, de enfermedades, de plagas, de cosas, hermano, que sacuden el mundo. De hecho, hoy día estamos más, a ver, de alguna manera, más encerrados en las cosas que suceden, porque hoy día nosotros tenemos en medio las noticias que nos informan de todo lo que sucede en el mundo entero. O sea, seguimos como en vivo prácticamente a veces la guerra de Irán, la lucha de Israel con Hamas, con los grupos terroristas. Además, es cosa de prender la tele y estar en las noticias. Por lo tanto, estamos más agobiados que antes. Un hecho muy histórico, hace como 150 años atrás, en el Pacífico, estalló una isla que se llamaba Krakatoa. La isla explotó por un volcán que tiene, y la isla explotó, hermano, y se produjo una ola tan gigantesca que llegó hasta nuestro país, a miles de kilómetros de distancia. Pero ¿cuándo se supo esto? Se supo como a los 2 años después que había sucedido. Llegaron las noticias y se puso... ahí la gente se enteró después. Las cosas no son tan rápidas como hoy día. El mismo hecho, el otro día estábamos recordando el terremoto más grande que ha sacudido la humanidad, que pasó en Valdivia. Nosotros aquí en Santiago era como a las 3 de la tarde y nosotros estábamos en la casa con mi papá y mi hermano y vino este terremoto, hermano. Yo fui el único que se quedó dentro de la casa y después me fui al patio de la casa. Mi papá y mi mamá salieron fuera. Pero lo que verdaderamente sucedió en Valdivia no lo subimos al tiro. Lo venimos a saber 2 días después. Porque como hubo corte de luz, cayeron la electricidad, cayó el telégrafo. Después de 2 días se supo lo que había sucedido en Valdivia, que ahí el terremoto, hermano, fue con grado 10, una cosa así, que el mar arrasó con la ciudad, la tierra se hundió, hubieron un barco que lo arrastró el mar, hermano, kilómetros, y lo tiró arriba del campo. Fue una cosa terrible, pero hoy día no es así, po. Hoy día, en la mañana, la noticia en la mañana, en directo vimos quemar un bus. En directo vimos que un muchacho vestido de blanco le tiró una bomba a un periodista, así, al momento que sucede las cosas. También lo afecta un poco. Nos lo asusta a lo que estamos viendo, porque ahora tenemos una rapidez a través de los medios de comunicación de lo que pasa aquí y de lo que pasa en otras ciudades. Esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, hermano, entregarlo y colocarlo en las manos de Él, sabiendo que Dios cuida de nosotros, que Dios nos guarda, que el Señor nos protege,
y que la mano de Dios siempre estará a favor suya y a favor mía. Así que de repente, hermano, a veces ve tanta noticia como que lo abruma un poquito. Mi abuelita, ¿para qué le cuento? Pasaba pendiente, lo único que escuchaba en la radio eran las noticias. Sabía todo lo que pasaba. En la noche, antes de acostarse, vendía en la Radio Pacífico y había un reportero que se llamaba Mr. X. La información era de puros crímenes, de puras muertes, de puras desgracias, a las 12 de la noche. Después apagar la radio. Se levantaba a las 7 de la mañana, hermano, temprano, la primera venía para saber qué pasó en la noche. Hermano, muchas veces, y eso a veces produce angustia, preocupación. A veces le dedicamos más tiempo a las noticias y es conveniente también, así como hemos estado escuchando a Rodamil, leer un poquito más de la palabra del Señor y saber siempre, hermano, que Dios está siempre en el control de todas las cosas, que Dios nos guardará y nos protegerá, y que Dios nos ayude, hermano, Dios nos guarde, que Dios nos dé la gracia suficiente, hermano. Este domingo 31, bueno, está la hermana Julia con la hermana Yanixa a cargo de la construcción de la escuela dominical. Bueno, el domingo pasado lo hizo la Danisa, ahora le toca a la hermana Julia, y el domingo nombraremos a otras dos hermanas para que dirijan el servicio de la escuela dominical. Dios les bendiga y oremos al Señor. Padre Santo, tu palabra siempre nos trae tranquilidad, Padre mío, porque todo lo que sucede no sucede por accidente, no sucede por casualidad, no sucede porque está dentro de un plan establecido. Tú anunciaste a través de tu Hijo las cosas que iban a suceder en los tiempos, Padre mío, posteriores a su presencia aquí en la tierra, pero sabemos también que tú estás siempre en el medio de cada uno de nosotros. Vigilas nuestros sueños, nos acompaña y nos guarda y nos protege en todo momento. Dios mío, durmamos tranquilos, con paz en el corazón, oremos antes de acostarnos, leamos una porción de tu palabra, Señor, y tu gracia, tu bondad y tu misericordia nos guarde y nos proteja. Mañana será otro día, habrá cosas que hacer, Padre mío, hay enfermos por los cuales debemos orar y clamar, Padre Santo, para que se puedan levantar, orar por nuestra iglesia también, tenemos muchas cosas que hacer, pero en estos tiempos nos ha tocado, Padre mío, muchas enfermedades, muchos contagios que hay en el aire. Yo te ruego que la sangre de Cristo sea derramada y llévate todas las enfermedades, Dios mío, de nuestros cuerpos, llévate la frialdad espiritual que puede tocar a alguien, Padre mío, y que tu gracia y tu misericordia nos acompañe siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas noches, mis hermanos, hermana Julia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero que está por ahí la Buenas hermana Carlos, también un saludo a las hermanas que están. A todas Dios las bendiga. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Cuídese. Buenas noches, Hernán. Para todos.